Hola, buen día. Aquí de nueva cuenta transmitiendo temas jurídicos. Y en esta ocasión me ocuparé de los delitos contra la vida y la integridad corporal. Para ello, ocuparé diversos códigos. El Código Penal Federal, el Código Penal del Estado de Oaxaca, el Código Penal del Estado de Morelos y el Código Penal aplicable a la Ciudad de México. Primeramente me referiré al delito de lesiones. Y tenemos que el artículo 288 del Código Penal Federal nos dice qué es lo que debemos entender por lesiones. Y a la letra dice, voy a proceder a dar lectura. Artículo 288. Bajo el nombre de lesión se comprenden no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa. Luego entonces, tenemos de conformidad con este artículo que las lesiones deben de ser producidas por una causa externa, imputable a una persona, es decir, que sean ocasionadas por alguna persona para que sea delito, puesto que si uno mismo se infringe la lesión, esto no es constitutivo de delito. Ahora bien, la lesión debe ser sin intención de dar muerte, ya que de ser así, estaríamos en presencia de un homicidio en grado de tentativa. Ahora bien, también las lesiones, vamos a suponer que una lesión no las ocasiona a una persona, sino que las ocasiona un animal. Ejemplo, un perro. De conformidad con el artículo 121, segundo párrafo del Código Penal del Estado de Morelos, será responsable la persona que con esa intención lo azuse o lo suelte. En caso de que se materialice por descuido, se equiparará a la cuestión culposa. Bueno, la sanción para el delito de lesiones es dependiendo de la clase de lesión de que se trate, porque existen lesiones que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de 15 días o más. Hay lesiones que dejan cicatriz en la cara, o perturban la vista, o disminuyen la facultad de oír. Lesiones que entorpecen, debilitan u ocasionan la pérdida de una mano, de un brazo, una pierna, o que resulte alguna incapacidad para trabajar, en cuyos casos la penalidad se va agravando. En cuanto a su forma de comisión, el delito de lesión puede ser de acción o de omisión. También se puede cometer de manera dolosa o de manera culposa. Y en cuanto a su persecución, es de querella y es de oficio dependiendo de la clase de lesión. Las lesiones pueden constituir tanto delito federal como delito común. En caso de ser común, nos estaríamos a lo dispuesto en el Código Penal de la entidad federativa de que se trate. Ejemplo, en el Código Penal del Estado de Oaxaca encontramos lo relativo al delito de lesiones del artículo 271 al artículo 282. Este tipo básico de lesiones da lugar a un tipo complementado, en donde la penalidad disminuye y también donde se agrava. Tenemos que se disminuye en caso de que las lesiones hayan sido inferidas en riña o en duelo, y se agrava cuando son lesiones calificadas, y las lesiones son calificadas cuando son cometidas con premeditación, ventaja, alevosía o traición. Sin embargo, el Código Penal aplicable a la Ciudad de México abunda más en cuanto a las calificativas, ya que en su artículo 138 dice lo siguiente. Artículo 138. El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u odio. Bueno,
Como podemos ver, pues es más amplias las calificativas. Ahora continuamos con el delito de homicidio. Este delito está descrito en el artículo 302 del Código Penal Federal, que a la letra dice: comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Esto quiere decir que para que se pueda hablar de homicidio, se requiere que un ser humano prive de la vida a otro ser humano, ya que si el que realiza la privación de la vida no es un humano, o bien al que se le priva de la vida tampoco es un ser humano, no hay homicidio. Conforme al artículo 307 del Código Penal Federal, este tipo básico de homicidio se sanciona con una pena de prisión de 12 a 24 años. Sin embargo, la sanción varía dependiendo del Código Penal de que se trate, porque en el caso del estado de Morelos, el artículo 106 de su código señala: al que prive de la vida a otro, se le impondrá de 20 a 40 años de prisión y multa de 1,000 a 10,000 unidades de medida y actualización. En tanto que el Código Penal del Estado de Oaxaca, en su artículo 289, dice, vamos a dar lectura: al responsable de cualquier homicidio simple intencional y que no tenga señalada una sanción especial en este código, se le impondrán de 12 a 25 años de prisión. Este delito se puede cometer mediante una acción, como cuando una persona ataca a otra, o con una omisión, es decir, con una inactividad de parte de alguien que tenga calidad de garante. También se puede cometer de manera dolosa, es decir, con la intención de privar de la vida. También de manera culposa, como cuando se priva de la vida a otro por falta de cuidado. En cuanto a su persecución, es un delito perseguible de oficio. Esto significa que no depende de la voluntad del afectado. Bueno, aquí hago un paréntesis para enviar un saludo a mi amigo abogado de Matías Romero, Oaxaca, Daniel Cruces, quien compartió conmigo sus conocimientos en cuanto a la persecución de los delitos de homicidio culposo, coincidiendo en que son perseguibles de oficio. Continuamos con el tema del homicidio. Comentaré que en el caso de que una persona se prive de la vida a sí mismo, esta conducta no constituiría homicidio. ¿Eso qué sería? Sería suicidio, ya que para que haya homicidio se requiere que se prive de la vida a otro, no a sí mismo. Caso diferente, si alguna persona presta auxilio o induce a otra para que se suicide, esto sí está tipificado, y en el Código Penal del Estado de Morelos lo hallamos en el artículo 112, que dice, voy a dar lectura, lo tengo aquí escrito, artículo 112. Al que induzca a otro a suicidarse, se le impondrán las sanciones correspondientes al homicidio simple si sobreviene la muerte. Se aplicarán las sanciones de la tentativa si la muerte no ocurre por causas ajenas a la voluntad del inductor. Ahora bien, también se encuentra tipificado el supuesto en que una persona priva de la vida a otro, pero lo hace a petición expresa de ese otro. Aquí no es que lo induzca a suicidarse, sino que otro le pide que lo prive de la vida. En el Código Penal del Estado de Morelos, el artículo 111 trata al respecto y dice, artículo 111, al que prive de la vida a otro por petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, y con motivo de una enfermedad incurable o en fase terminal, se le impondrán de 4 a 12 años de prisión y de 700 a 5,000 días multa. En tanto que el artículo 292, primer párrafo del Código Penal del Estado de Oaxaca, dice, artículo
292. Al que prive de la vida a otro por la petición expresa, libre, reiterada, seria e inequívoca de éste, siempre que medien razones humanitarias y la víctima padeciere una enfermedad no curable o en situación terminal, se le impondrá prisión de 4 a 12 años. Como podemos ver de la lectura de estos dos artículos, esta conducta se encuentra tipificada. Y esta privación de la vida, aunque se lo pidan al activo y se trate de cuestiones humanitarias o por una enfermedad incurable, es sancionada. Pero es importante agregar que ese artículo 292 del Código Penal del Estado de Oaxaca, en su segundo y tercer párrafo señala que no se integra ese delito en las conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en dos ordenamientos legales. 1. En la Ley de los Cuidados Paliativos para los enfermos no curables o en situación terminal del Estado de Oaxaca y en la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Oaxaca. O sea, quiere decir que si se adecua la conducta a esas dos disposiciones, o cualquiera de esas dos disposiciones, ya no se configuraría ese delito. Ahora bien, también existe otro caso de homicidio que tampoco tiene sanción, y este es el que ocurre cuando se comete de manera culposa en agravio de algún familiar, como lo dispone el artículo 58, sexto párrafo del Código Penal para el Estado de Oaxaca, que al respecto dice: no se impondrá pena alguna a quien por culpa en el manejo de vehículos en que viaje en compañía de alguno o algunos de sus descendientes, ascendientes, hermanos, cónyuge o concubina, ocasione lesiones u homicidio a uno o más de estos. Y el artículo 129 del Código Penal para el Estado de Morelos, que dice, artículo 129, no se procederá contra quien culposamente ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta o hermano, salvo que el autor se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos sin que medie prescripción médica o bien que no auxiliare a la víctima. Esto es como cuando alguien manejando un vehículo en compañía de algún ascendiente, como puede ser su padre, su madre, su abuelo, o algún descendiente, como puede ser un hijo, un nieto, o bien viajando con un hermano, cónyuge o concubina, llegar a chocar o llegar a volcarse. Y con motivo de ese percance, fallece alguna de las personas mencionadas. Entonces no habría pena alguna. Pero aquí se hace la observación de que el Código Penal de Oaxaca menciona entre esas personas a la cónyuge o concubina, en tanto que el Código Penal de Morelos, mediante una reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 17 de agosto del 2016, suprimió a la cónyuge o concubina para que no exista una forma de evadir la acción penal en materia de feminicidio, considerando que pudiera tratarse de algún feminicidio. Se hagan entonces las investigaciones. Sin embargo, el Código Penal aplicable a la Ciudad de México tiene una relación más amplia para estos casos, porque en su artículo 139 dice lo siguiente, voy a leer, artículo 139. No se impondrá pena alguna a quien por culpa ocasione lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, hermano, adoptante o adoptado, cónyuge, concubina, concubinario, o cuando entre el agente y el pasivo exista relación de pareja permanente, amistad o de familia, salvo que el agente se encuentre
bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes o psicotrópicos sin que medie prescripción médica, o bien que se diera la fuga y no auxiliar a la víctima. Como podemos ver aquí, ya la relación de personas en ese supuesto pues es mucho mayor, porque incluso está considerando personas que tienen una relación de pareja, personas que tienen relación de amistad o de familia. Bueno, eso es en la legislación de la Ciudad de México. Continuando, tenemos que este tipo básico de homicidio da lugar a un tipo complementado, en donde la penalidad se disminuye y también donde se agrava. Y así tenemos que se disminuye en caso de que el homicidio haya sido cometido en riña, pero se agrava cuando es homicidio calificado. Bueno, también tenemos los llamados tipos especiales, que son aquellos que derivan del básico, pero cuando el legislador les agrega nuevos elementos, se forma una nueva figura típica autónoma con su propia descripción y penalidad. Y así tenemos a los delitos de parricidio, de infanticidio, de aborto y de feminicidio. Por lo que respecta al delito de parricidio, previsto en el artículo 306 del Código Penal del Estado de Oaxaca, el cual consiste en el homicidio del padre, de la madre o de cualquier otro ascendiente consanguíneo en línea recta, sean legítimos o naturales, sabiendo el infractor este parentesco. Esta última parte es importante, porque de no saber el activo que se trata de su padre o se trata de su madre a quien está asesinando, ya no sería parricidio, sería homicidio. Vemos el segundo, infanticidio. Es otro delito especial derivado del básico de homicidio. Se encuentra previsto en el artículo 308 de ese mismo Código Penal del Estado de Oaxaca, el cual consiste en la muerte causada a un niño dentro de las 72 horas de su nacimiento y ocasionado por alguno de sus ascendientes maternos consanguíneos. Eso es a lo que se denomina infanticidio. Seguimos con el tercero delito especial, el aborto. El aborto se encuentra previsto en el artículo 312 del Código Penal del Estado de Oaxaca, el cual consiste en la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de gestación. Sin embargo, el artículo 115, pero del Código Penal del Estado de Morelos, considera que hay delito de aborto cuando se diere muerte al producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. No como el de Oaxaca, que dice que tiene que ser después de la 12ª semana de gestación, o sea, prácticamente 3 meses. Bueno, ambas legislaciones y demás de las legislaciones penales de toda la República también regulan los casos en que el aborto no es punible. Por último, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo, analizando el artículo 411 del Código Penal del Estado de Oaxaca, y que consiste en privar de la vida a una mujer por razones de género. O sea, debe haber razón de género, y cuando no se acredite la razón de género, o sea, que no haya feminicidio, se aplican las reglas del homicidio. Bueno, por el momento es todo. El tema de los delitos contra la vida e integridad personal tiene mucho más que lo que he explicado. Espero haber sembrado la inquietud de profundizar más sobre este tema. Estamos a la orden. Gracias.